Mi jefe me humilló delante de todos, pensó que había acabado conmigo. Lo que no sabía es que en ese mismo instante acababa de firmar su propia sentencia. Y yo iba a ser la ejecutora. El aire acondicionado de la sala de juntas de Innovatech Solutions, en el piso 34 de una de las 4 torres del Paseo de la Castellana en Madrid, parecía haber dejado de funcionar. O quizá era simplemente la tensión la que hervía y condensaba la atmósfera hasta hacerla irrespirable. Lara, de pie junto a la pantalla de proyecciones, sentía una gota de sudor recorrer lentamente su espalda, un rastro helado que contrastaba con el fuego que le quemaba las mejillas. Frente a ella, Augusto de la Torre, director del Departamento de Expansión y su jefe, sostenía las hojas de su informe como si fueran un trapo sucio. El silencio de los otros 12 miembros del equipo era un muro sólido contra el que las palabras de Lara se habían estrellado una y otra vez. Había trabajado en esa propuesta durante 3 meses, sacrificando fines de semana y horas de sueño, convencida de que su análisis sobre la penetración en el mercado portugués era impecable. Era su gran oportunidad para demostrar su valía, para ascender de una vez por todas de la segunda línea de analistas. Augusto, un hombre de 50 y tantos años con un traje de marca impecable y un bronceado perpetuo que gritaba vacaciones en Marbella, finalmente rompió el silencio. No lo hizo con una crítica constructiva ni con una pregunta. Lo hizo con una risa corta, seca y cargada de desprecio que resonó en la sala como un latigazo. Lara, querida, ¿de verdad esperabas que presentáramos esto al consejo? ¿Esto?, dijo, agitando los papeles en el aire. Esto no es un análisis de mercado, es el trabajo de fin de curso de un estudiante de primero. Es ingenuo, carece de profundidad y, francamente, es una vergüenza. Cada palabra era una piedra lanzada con una puntería exquisita. Lara vio a Javier, su colega directo, esbozar una sonrisa ladina. Vio a Marta, de contabilidad, bajar la mirada hacia su tablet, fingiendo un interés repentino en sus hojas de cálculo. Nadie la defendió. Nadie se atrevía a contradecir a Augusto, el rey intocable de aquella planta. Su poder no se basaba en el respeto, sino en un miedo cuidadosamente cultivado a lo largo de los años. He visto más ambición en un becario sirviendo cafés, continuó él, deleitándose en su propio monólogo. Se acercó al cubo de la basura que había junto a la puerta y con un gesto teatral dejó caer el informe dentro. El sonido de los folios al chocar con el fondo del recipiente fue el epitafio de la carrera de Lara, o eso pensaban todos. Quiero que entiendas el mensaje, Lara. Aquí buscamos excelencia, no mediocridad. Y como parece que te sobra el tiempo para soñar despierta, te voy a dar una tarea más acorde a tu nivel. El archivo del almacén B lleva meses necesitando una reorganización. Quiero que lo catalogues todo, desde el primer hasta el último documento. Quizá manejando papeles viejos aprendas cómo funciona de verdad esta empresa. La humillación era total. No solo la había desacreditado profesionalmente, sino que la había degradado a una tarea administrativa, un castigo público diseñado para que todos vieran quién mandaba. Sintió las miradas de lástima y burla clavadas en ella mientras recogía su portátil de la mesa con las manos temblando de una rabia tan intensa que casi la ahogaba. No dijo nada, no había nada que decir. Simplemente asintió, un gesto casi imperceptible, y salió de la sala con la poca dignidad que le quedaba. Los pasillos de Innovatech, normalmente un hervidero de actividad, le parecieron un desfile de acusaciones silenciosas. Cada murmullo era sobre ella, cada risa contenida era por ella, la broma del corredor. El almacén B era un purgatorio de fluorescentes parpadeantes y olor a polvo y papel viejo. Estaba en el sótano,
un laberinto de estanterías metálicas repletas de archivadores y cajas de cartón que contenían la historia olvidada de la empresa. Era un destierro en toda regla. Durante los siguientes 3 días, Lara trabajó en un silencio sepulcral, cumpliendo la orden de Augusto al pie de la letra. El trabajo era monótono, mecánico, pero le permitía pensar. La humillación inicial había dado paso a un frío y pesado rencor. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Augusto, su sonrisa condescendiente, el informe cayendo a la basura. Juró que no volvería a sentirse así. Juró que él pagaría por ello. No sabía cómo, pero la certeza de la venganza se instaló en su pecho como un bloque de hielo, enfriando la rabia y convirtiéndola en un propósito. Fue al 4.º día, mientras catalogaba una sección de archivadores etiquetada como proyectos clasificados, dirección 2010-2015, cuando su destino cambió. Una de las cajas, más pesada que las demás, estaba mal cerrada. Al moverla, el fondo cedió y una carpeta de cuero negro, sin etiqueta alguna, se deslizó y cayó al suelo con un ruido sordo. Era distinta a las demás. No era un archivador de cartón estándar, sino un dossier de alta calidad, cerrado con una pequeña cerradura de combinación. La curiosidad venció a la prudencia. La cerradura era vieja y simple. Usando el clip de un bolígrafo y un poco de paciencia, consiguió forzarla. Lo que encontró dentro le heló la sangre y al mismo tiempo encendió una llama peligrosa en su interior. No eran viejos contratos ni análisis de mercado. Era la contabilidad B de Augusto. Un registro meticuloso, escrito a mano por él mismo, de cada fraude, cada soborno, cada acuerdo secreto que había cimentado su ascenso. Había facturas infladas a proveedores amigos que le devolvían un porcentaje en efectivo. Nombres de directivos de empresas competidoras a los que había pagado por información privilegiada. Anotaciones sobre cómo había saboteado proyectos de sus propios colegas para quedarse con sus puestos. Era un mapa detallado de la corrupción que sostenía el trono de Augusto. Y en la última página un plan trazado para desviar fondos de la inminente expansión a Portugal, el mismo proyecto que ella había propuesto y por el que él la había humillado. Él iba a usar su idea para robar a la empresa. Lara se sentó en el suelo polvoriento del sótano, con el dossier abierto en su regazo y el corazón latiéndole con una fuerza desbocada. El frío del hormigón se filtraba a través de su ropa, pero ella no lo sentía. Acababa de encontrar el secreto de su jefe. Un secreto que no solo podía destruirle, sino que, en las manos adecuadas, podía ser una escalera. La escalera que ella iba a usar para tomar su cargo. La humillación se había transformado en munición. El juego acababa de empezar. La noche madrileña, con su murmullo constante y sus luces de neón reflejándose en el asfalto, fue el telón de fondo para la metamorfosis de Lara. Salió del edificio de oficinas mucho después de que el sol se hubiera puesto tras la sierra de Guadarrama con el dossier de cuero negro escondido en el doble fondo de su maletín del portátil. El peso de aquellos papeles parecía tener una gravedad propia, una densidad que anclaba sus pensamientos a la realidad cruda y peligrosa de lo que había descubierto. No fue a casa. En su lugar, caminó sin rumbo por el barrio de Salamanca, observando los escaparates de lujo y los rostros anónimos en las terrazas, sintiéndose completamente ajena a ese mundo. La Lara que había entrado en el almacén B esa mañana ya no existía. La que caminaba ahora por la calle Serrano era una mujer con un propósito gélido y una bomba de relojería en sus manos. Se sentó en un banco discreto en la plaza del Marqués de Salamanca y bajo la tenue luz de una farola comenzó su verdadero trabajo. No bastaba con tener la información. Necesitaba un plan, una estrategia tan impecable y despiadada como las que Augusto había diseñado para construir su imperio.
Pasó las siguientes 48 horas inmersa en el dossier. Utilizó una tablet segura, sin conexión a Internet, para digitalizar cada página, creando copias de seguridad encriptadas en varios dispositivos que guardó en lugares diferentes. Estudió cada transacción, cada nombre, cada fecha. Trazó un organigrama del poder real en Innovatec, no el que aparecía en la web de la empresa, sino el que se dibujaba con las líneas de la corrupción de Augusto. Identificó a sus cómplices, a sus víctimas y, lo más importante, a sus enemigos. Fue entonces cuando un nombre se repitió varias veces en las anotaciones, siempre asociado a proyectos que habían sido misteriosamente cancelados o a ideas que Augusto había ridiculizado en público para luego apropiárselas. Mateo Vega. Mateo era el director de contabilidad, un hombre gris y metódico que llevaba 30 años en la empresa. Todos lo consideraban un dinosaurio, un vestigio de una época pasada que Augusto había marginado deliberadamente, rodeándose de jóvenes tiburones que le debían lealtad. El dossier revelaba que Mateo había estado a punto de descubrir uno de los primeros desfalcos de Augusto, pero éste lo había desacreditado, manipulando informes para hacerle parecer incompetente. Augusto le había robado no solo una promoción, sino su reputación. Mateo era el aliado perfecto, tenía el conocimiento, el acceso y sobre todo un rencor latente que llevaba una década esperando ser despertado. Acercarse a Mateo era un riesgo, un movimiento en falso y todo se vendría abajo. Lara no podía simplemente presentarse con un dossier lleno de acusaciones, tenía que jugar con sutileza. El lunes siguiente, mientras seguía oficialmente relegada a la tarea de archivar, esperó a la hora del almuerzo, cuando la mayoría de la gente salía a comer el menú del día en los restaurantes cercanos. Sabía que Mateo, hombre de costumbres, siempre comía un sándwich en su escritorio. Se acercó a su despacho con el pretexto de necesitar una aclaración sobre unos códigos de proyecto antiguos para su catalogación. Mateo, perdona que te moleste, dijo con una voz cuidadosamente ensayada para sonar humilde y ligeramente derrotada. Mateo levantó la vista de sus papeles, sus ojos cansados enmarcando unas profundas ojeras. No es molestia, Lara. ¿Qué necesitas? Mientras le explicaba su falsa duda, dejó accidentalmente caer una hoja impresa sobre su mesa. Era una copia de una transferencia de fondos de 2012 a Servicios Creativos Ibéricos S.L., una de las empresas fantasma de Augusto. El nombre no le diría nada a nadie, pero Lara había visto en el dossier que fue la transacción que Mateo estuvo a punto de interceptar. Mateo frunció el ceño. ¿De dónde has sacado esto? Su tono cambió, perdiendo la indiferencia y adquiriendo un matiz de alerta. Estaba traspapelado en una de las cajas del archivo B, mintió Lara sin pestañear. Me pareció extraño. El código del proyecto no coincide con el balance de ese año. Pensé que, como tú llevabas las cuentas entonces, quizás sabrías algo. Observó la reacción de Mateo con la atención de un artificiero estudiando una bomba. Vio cómo la memoria se encendía en sus ojos, la comprensión, y luego una chispa de la vieja ira que Augusto había aplastado. Mateo no dijo nada durante un largo minuto. Simplemente miró el papel, luego a Lara y de nuevo al papel. Finalmente se aclaró la garganta. «Déjamelo, lo investigaré», dijo en voz baja. Y Lara... Ten cuidado con lo que encuentras en ese almacén. Hay papeles que es mejor dejar enterrados. Era la confirmación que necesitaba. Mateo no solo había entendido el mensaje, sino que le estaba advirtiendo del peligro. La alianza, aunque no declarada, se había forjado. El siguiente paso era plantar la semilla de la duda. Necesitaba que la desconfianza hacia Augusto comenzara a germinar en los lugares correctos. Su objetivo fue Sofía, la directora de recursos humanos. Sofía era una profesional estricta, muy apegada a las normas y a la ética corporativa, pero también era pragmática y leal a la empresa, no a las personas.
Lara solicitó una reunión con ella, con el pretexto de discutir su situación actual y su futuro profesional. En la reunión se mostró vulnerable, la empleada modelo que había sido injustamente castigada, pero entre sus quejas deslizó una preocupación calculada. Entiendo que mi proyecto tuviera fallos, Sofía, pero lo que me preocupa es otra cosa, dijo, bajando la voz. Al revisar los gastos preliminares del proyecto de Portugal, algunos pagos a consultores externos me parecieron inusualmente altos. Augusto los aprobó personalmente. No digo que haya nada malo, por supuesto, solo que me sorprendió la falta de supervisión. Con la que está cayendo, cualquier desvío podría ser fatal para la empresa. No acusó, no presentó pruebas. Simplemente plantó una duda. Una duda que, conociendo a Sofía, la obligaría a revisar los procedimientos por su cuenta. Le había dado un hilo del que tirar, sabiendo que la llevaría directamente a la red de Augusto. Al salir del despacho de Sofía, Lara se cruzó con Augusto en el pasillo. Él la miró con una sonrisa de superioridad. «Espero que el polvo del sótano te esté aclarando las ideas, Lara», le espetó. Ella le sostuvo la mirada, pero esta vez no había humillación en sus ojos, solo una calma inquietante. «Más de lo que te imaginas, Augusto», respondió ella, antes de seguir su camino, dejándolo con una extraña sensación de desasosiego. La primera pieza del dominó acababa de caer. El otoño llegó a Madrid, pintando de ocres y amarillos los árboles del Parque del Retiro y trayendo un aire más frío que parecía haberse colado por las rendijas del imponente edificio de Innovatec. La atmósfera en la planta 34 se había vuelto tan gélida como el viento que azotaba los cristales. La semilla de la duda que Lara había plantado en el despacho de Sofía había germinado y sus raíces invisibles comenzaban a agrietar los cimientos del reino de Augusto. Sofía, fiel a su naturaleza meticulosa, había iniciado una discreta auditoría interna de los protocolos de aprobación de gastos, encontrando pequeñas pero preocupantes inconsistencias en los proyectos supervisados por Augusto. A su vez, Mateo, desde el departamento de contabilidad, empezó a descubrir errores contables del pasado, retrasando pagos a proveedores clave de la red de Augusto y solicitando justificaciones para cada céntimo, ahogando su flujo de operaciones encubiertas en un mar de burocracia. No eran ataques frontales, sino una guerra de guerrillas, una muerte por 1000 cortes de papel que estaba minando la autoridad del director. Augusto sintió el cambio. El suelo bajo sus pies, que siempre había sido de un mármol firme y pulido, ahora parecía arenoso e inestable. Sus órdenes eran cuestionadas con una frecuencia inusitada, sus decisiones analizadas al microscopio. Su red de leales, sintiendo el olor del peligro, comenzaba a distanciarse sutilmente, respondiendo a sus llamadas con un poco menos de presteza, evitando el contacto visual en los pasillos. La paranoia empezó a hacer mella en él. Se volvió más irritable, más autoritario, viendo conspiraciones en cada esquina. Su error fue subestimar a Lara. Para él, ella seguía siendo la analista humillada que catalogaba cajas en un sótano, una figura insignificante e invisible. No podía imaginar que esa mujer, a la que apenas dedicaba un pensamiento, era la estratega que movía los hilos desde las sombras. Lara, por su parte, jugaba su papel a la perfección. Mostraba una diligencia ejemplar en su tarea de castigo, presentando a Augusto informes semanales sobre el progreso de la catalogación, manteniendo un perfil bajo y una actitud sumisa. Pero cada noche, su apartamento en el barrio de Chamberí se convertía en un cuarto de guerra. Junto a Mateo, con quien ahora se comunicaba a través de aplicaciones de mensajería encriptada, analizaba el siguiente paso. El golpe maestro requería una preparación minuciosa. El dossier revelaba que Augusto había conseguido un contrato millonario con Nortex Pharma, un cliente vital para Innovatec, gracias a un soborno a uno de sus directivos de compras.
Además, para maximizar su beneficio personal, había estado inflando sistemáticamente las facturas de servicios, una práctica arriesgada que dependía de la complicidad de ese contacto. Lara y Mateo encontraron la debilidad en la cadena. El directivo sobornado había sido despedido de Nortex Pharma hacía 2 meses por un asunto no relacionado. Su sustituto era un hombre conocido por su rectitud y su aversión al riesgo. Era el momento de encender la mecha. Lara necesitaba a alguien más, un peón en el tablero que pudiera actuar sin que el rastro llevara hasta ella. Lo encontró en David, un joven y ambicioso programador del departamento de TI, a quien Augusto había robado el crédito por un software innovador que había ahorrado a la empresa miles de euros. David sentía un profundo resentimiento hacia el director. Lara lo citó en una cafetería discreta cerca de la estación de Atocha, lejos de las miradas curiosas de la oficina. No le reveló todo, solo lo suficiente. Le habló de irregularidades en la facturación de Nortex Pharma y de cómo Augusto estaba poniendo en riesgo la cuenta. Le proporcionó un conjunto de datos anónimos, cuidadosamente seleccionados por Mateo, que demostraban las discrepancias. «No te pido que me creas», le dijo Lara, mirándole fijamente a los ojos. «Solo te pido que, como profesional que se preocupa por esta empresa, hagas llegar esta información a la persona adecuada en Nortex. Anónimamente, por supuesto, por el bien de todos». Una semana después, la bomba explotó. Una llamada del nuevo director financiero de Nortex Pharma llegó directamente al despacho del CEO de Innovatec, saltándose todos los intermediarios. En la llamada se habló de fraude sistemático, auditoría externa y la posible ruptura inmediata del contrato. La noticia corrió por la empresa como un reguero de pólvora. El pánico se apoderó de la planta de dirección. Se convocó una reunión de emergencia del comité directivo. Augusto fue llamado a dar explicaciones. Lara, desde la distancia de su exilio en el sótano, siguió los acontecimientos a través de los mensajes de Mateo. Imaginó la escena. Augusto, pálido y sudoroso, tratando de defenderse, inventando excusas que sonaban huecas ante las pruebas irrefutables que el cliente había puesto sobre la mesa. Su red de favores y sobornos se había convertido en una jaula. Por primera vez, el intocable Augusto de la Torre era vulnerable. Lara sabía que la crisis era su oportunidad. Mientras el comité deliberaba a puerta cerrada, ella no perdió el tiempo. Utilizando toda la información que había recopilado en los últimos meses, tanto del dossier como de sus propias investigaciones, redactó un plan de contingencia. Un documento detallado que no solo proponía una solución para calmar a Nortex Pharma, asumiendo las irregularidades, ofreciendo una compensación y proponiendo un nuevo modelo de facturación transparente, sino que también presentaba una reestructuración completa del departamento de expansión, diseñada para cerrar todas las brechas que Augusto había utilizado para su propio beneficio. Era una hoja de ruta para salvar a la empresa y al mismo tiempo la autopsia del reinado de Augusto. Esa tarde, cuando la jornada laboral ya había terminado y los pasillos estaban casi desiertos, Lara subió a la planta 34. El aire todavía estaba cargado de la tensión de la crisis. Vio a Augusto salir de la sala de reuniones, con el rostro desencajado y la mirada perdida. Sus miradas se cruzaron. Él se detuvo y caminó hacia ella, su sombra proyectándose larga y amenazante bajo la luz de emergencia. «Has sido tú», susurró, su voz ronca por la rabia y la incredulidad. «De alguna manera has sido tú». Lara no retrocedió. Le sostuvo la mirada, su rostro una máscara de serenidad. No había miedo, solo la fría satisfacción de ver a su verdugo desmoronarse. «Solo soy una analista que cataloga archivos, Augusto. Quizá el problema es que, mientras tú estabas ocupado construyendo tu castillo de naipes, alguien tenía que preocuparse de verdad por esta empresa.
Augusto dio un paso más. Su mano se crispó como si quisiera agarrarla, pero en ese momento la puerta del ascensor se abrió y salió Sofía. Al verlos, su expresión se endureció. Augusto, el comité quiere volver a verte. Y Lara, nos vendría bien tu opinión sobre cómo gestionar esta crisis. Hemos oído que tenías algunas ideas. La amenaza de Augusto quedó suspendida en el aire, impotente. Lara pasó a su lado sin dedicarle una segunda mirada y caminó hacia la sala de juntas, donde su futuro la estaba esperando. El juego había entrado en su fase final. La sala de juntas, el mismo escenario de su humillación, era ahora su campo de batalla final. El aire, que meses atrás olía a su derrota, estaba ahora impregnado del aroma a crisis y desesperación. Los miembros del comité directivo, las mismas personas que habían presenciado su caída en silencio, la miraban ahora con una mezcla de curiosidad y expectación. Augusto estaba sentado en un extremo de la larga mesa de caoba, reducido a una figura sombría y silenciosa. Su arrogancia se había evaporado, dejando tras de sí solo el residuo amargo del pánico. El CEO, un hombre llamado Ricardo, conocido por su pragmatismo implacable, le hizo un gesto a Lara para que tomara asiento. No fue un gesto de condescendencia, sino de respeto. «Lara», comenzó Ricardo con un tono grave, «Sofía nos informa de que usted ha identificado ciertas ineficiencias en el departamento de expansión que podrían estar relacionadas con la crisis de Nortex Pharma. Entendemos que incluso ha esbozado un plan de acción. Estamos escuchando». Este era el momento. Cada noche de estudio, cada riesgo calculado, cada alianza forjada en las sombras la había conducido a este preciso instante. Lara conectó su portátil a la pantalla de proyecciones, la misma en la que su trabajo había sido ridiculizado. Pero esta vez, lo que apareció no fue un análisis de mercado, sino una disección quirúrgica de la mala gestión y la corrupción velada que había permitido la crisis. Sin mencionar el dossier, sin nombrar a Augusto directamente, utilizó los datos para pintar un cuadro devastador. Mostró los sobrecostes, los flujos de caja inexplicables, la elección de proveedores sin la debida diligencia, la falta de controles internos. Cada punto de su presentación era una estocada directa al corazón del sistema de Augusto. Hablaba con una calma y una seguridad que dejó a todos en la sala impresionados. No era la analista nerviosa que recordaban, sino una líder en potencia, una estratega que había visto el iceberg mucho antes de que el barco chocara. Luego pasó a la solución. Su plan de contingencia era brillante en su simplicidad y eficacia. Proponía una auditoría completa y transparente para presentar a Nortex Pharma, asumiendo la responsabilidad corporativa, pero aislando la mala praxis en un individuo, sin nombrarlo, pero todos sabían a quién se refería. Sugería un nuevo sistema de supervisión con doble aprobación para todos los gastos superiores a un umbral determinado, eliminando la posibilidad de decisiones unilaterales. Y finalmente presentó una nueva estrategia para la expansión en Portugal, una versión revisada y mejorada de su proyecto original, pero esta vez con un enfoque en la sostenibilidad y la ética, diseñada para restaurar la confianza de clientes e inversores. Cuando terminó, un silencio denso llenó la sala. Augusto intentó hablar, balbuceando algo sobre malentendidos y datos sacados de contexto, pero su voz carecía de convicción. Era el rugido moribundo de un león destronado. Ricardo, el CEO, ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en Lara. «Este plan es excelente», dijo finalmente, «pero requiere a alguien con un conocimiento profundo de la situación y la determinación para implementarlo de inmediato. Alguien que pueda tomar las riendas del departamento y restaurar la confianza, tanto interna como externamente». El silencio que siguió fue el más elocuente de todos. Los directores se miraron entre sí
y una conclusión unánime se formó en el aire sin necesidad de palabras. Fue Sofía quien la verbalizó. Creo que esa persona está en esta sala, y no es Augusto de la Torre. La votación fue una mera formalidad. Augusto fue suspendido de su cargo con efecto inmediato, pendiente de una investigación interna que todos sabían cómo terminaría. Lara fue nombrada directora interina del Departamento de Expansión. La noticia se extendió por la oficina a la mañana siguiente con la velocidad de un incendio. Cuando Lara caminó hacia el que había sido el despacho de Augusto, los mismos pasillos que habían sido testigos de su vergüenza ahora se abrían a su paso con un respeto temeroso. Los murmullos habían cesado. Las sonrisas burlonas habían sido reemplazadas por miradas de asombro. Mateo la esperaba en la puerta de su nuevo despacho con una sonrisa discreta, la primera que Lara le veía en mucho tiempo. «Felicidades, directora», dijo, y en esas dos palabras había un mundo de justicia poética. El despacho era espacioso, con una vista panorámica del skyline de Madrid que abarcaba desde el distrito financiero hasta las montañas en la lejanía. Era el símbolo del poder que Augusto había ostentado y que ahora era suyo. Mientras se sentaba en la silla de cuero que aún conservaba la forma de su antiguo dueño, Lara sintió el peso de su victoria. No era una alegría eufórica, sino una satisfacción fría y profunda. Vio la caja con las pertenencias personales de Augusto siendo retirada por un mensajero. Dentro, entre marcos de fotos y trofeos de golf, seguramente no estaba el dossier de cuero negro. Ese seguiría siendo su secreto, su seguro, el fantasma que garantizaría que Augusto nunca más pudiera hacer daño. Miró por la ventana, hacia la ciudad que se extendía a sus pies. El camino había sido duro y peligroso. Había tenido que transformarse, endurecerse, aprender a jugar un juego cuyas reglas despreciaba para poder ganar. Había descubierto que el poder no se concede, se toma. La humillación que había sufrido no la había destruido, la había forjado. Se había convertido en la arquitecta de su propio destino y en el proceso había derribado a quien intentó negárselo. El sol de la tarde se reflejaba en los cristales de los rascacielos y Lara supo que subir no había sido lo más difícil. Lo difícil sería ahora gobernar el reino que había conquistado, asegurándose de no convertirse en la misma clase de monstruo que había derrocado. Pero esa era una batalla para otro día. Hoy saboreaba su venganza. Una venganza servida, como el mejor de los platos, en el frío silencio de una oficina con vistas al cielo de Madrid.